Bien, estamos de vuelta hoy mismo a la Super 7, Color Visión, Canal 9, la 107.7. Hoy tenemos el placer de conversar con Homero Figueroa. Homero es el director de comunicación de la Presidencia de la República. Don Homero, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Mire, bienvenido. Dani. Ya usted tiene un tiempo ahí, bueno, ya está Gustavo y don Gustavo y mi amigo Geomar. Mire, ya Saludos, Homero, saludos. En este set renovado y en un modelo de comunicación interesante, multimedia, que permite el contacto de la audiencia continuo, porque lo puede ver a través de la televisión y seguir escuchando en sus automóviles, en la radio. Así que yo felicito este esfuerzo creativo y le doy la bienvenida porque es necesario ampliar el panorama de la opinión en la República Dominicana en un momento en que se goza de total libertad para la expresión de las ideas. Eso es así, eso es así. Y eso hay que pelearlo y mantenerlo en el tiempo. Así es. Mire, Homero, ya le puedo preguntar esto porque usted tiene un tiempo ya en la posición oficial que está desempeñando por decisión del presidente de la República. ¿Qué tan complicado puede ser manejarse con un presidente que se comunica tanto con la población? O sea, ¿qué tan complicado le puede ser eso a un hombre como usted que está llamado a hablar por el presidente, pero el presidente habla por él mismo cada vez que puede o cada vez que quiere? La respuesta es simple. No es nada complicado porque tenemos una larga relación personal, nos conocemos, las características personales del presidente, las mías, y nos complementamos. Y si se estudia mi nombramiento, hay una frase que a mí me gusta repetir para explicar la operatividad de la comunicación del gobierno. Y es que yo soy vocero del presidente en los temas que el presidente asigne. Porque el presidente es un presidente mediático, comunicativo, sí, como debe ser cualquier presidente en la época de la disrupción tecnológica. Ya no es posible ese aislamiento, ese distanciamiento de la principal figura presidencial de las audiencias, del público. Es necesario rendir cuenta permanentemente. Entonces, mis apariciones públicas son en momentos decisivos, en temas delicados, donde no es conveniente o no desea el presidente ser la persona que le hable a la nación. Y yo pienso que nos hemos complementado a la perfección y no hay ningún obstáculo ni complicación en la operatividad de la comunicación. Nos ha funcionado muy bien y los números revalidan que el modelo es el adecuado. Le preguntaba en la última oportunidad que hablábamos acá sobre algo que usted me respondió y era si ustedes medían qué generaba la participación tan continua del presidente. Usted me decía que en ese momento las mediciones indicaban que eso convenía y que cada vez que el presidente hacía eso, la valoración era favorable. ¿Hoy día sigue siendo así? Sigue siendo así. Y te confieso que en el principio la hipótesis que me llevó a medir era porque yo estaba convencido en el modelo histórico que ha funcionado en la República Dominicana del velo, el silencio presidencial, y me sorprendió el resultado de la primera medición, que la gente exigía una comunicación más continua. Después de 2 años sigue siendo así. Al presidente se le pide hablar todos los días y la gente se siente conforme, se siente complacida porque está informada de lo que se está haciendo con sus recursos. Una novedad, una de las cuestiones llamativas en la relación del presidente con su equipo de comunicación o con su director de prensa y comunicación o con las personas que le asisten en esa tarea, que es el caso de Daniel García Archibar y usted, es que el presidente no anda con ningún director de prensa, el presidente anda él. O sea, muy pocas veces, a diferencia de todos los presidentes que hemos tenido siempre, sí, el presidente anda solo por su camino por ahí. Bueno, Daniel le acompaña a todos lados. No siempre. Yo he visto al presidente... Bueno, en los viajes como presidente, en las provincias, en sus desplazamientos, él juega un rol importante en el campo. En los desplazamientos al exterior del presidente también está. Nos hemos dividido la tarea en ese sentido y te puedo decir que sí, que está en el terreno, aunque no se vea en ocasiones. Dani, compañeros. Adelante, Geomar. Homero, saludos, buenos días. Gustavo y Geomar desde aquí. Destaquemos, Dani, Freddy, Gustavo, el amigo Jorgito Taveras, que está en el día a día y nos sirve también siempre las informaciones a través del WhatsApp y la agenda del presidente, y lo vemos que lo acompaña. Para Homero una pregunta, porque es una persona que viene de la comunicación
exitoso, ejecutivo de periódico, El Diario Libre, estuvo buen tiempo. ¿Qué Y de puede televisión, decir? y de televisión también. De televisión también. Y de la radio. Y de la radio Sí. también. Un profesional con un prestigio per se, suyo. Cuando vemos que personas con ese perfil van al agrio, intrigante ambiente del poder político del Estado, ¿por qué Homero Figueroa decide dejar la quietud de su espacio profesional y social para irse allí, y qué cosas le incomodan, si puede decirse, dentro de esa dinámica de ejercicio del poder gubernamental? Mira, todo profesional, todo individuo, toda persona responde a las circunstancias. Y en el momento en que yo decido pasar del escenario de la comunicación a la vida política, eran unas circunstancias que yo estimaba que eran un riesgo para la evolución democrática del país, y después de profunda reflexión entendí que no participar era una actitud egoísta, y convencido me decidí a dar el paso, que significa abandonar mi carrera, significa dar el paso, si se quiere, a la construcción de un nuevo desempeño profesional muy diferente al que hacía. Y digo abandonar mi carrera porque ya no es posible para mí ser el Homero Figueroa que yo era, que lo era ciertamente. Yo ejercí la comunicación con posiciones equilibradas, prudentes, equidistantes de todos los intereses económicos o políticos, hasta que decidí dar el paso porque entendía que la democracia dominicana estaba pasando por una situación muy difícil que podía poner en riesgo las posibilidades de que espacios como este existieran. Había un refuerzo de la intolerancia, una búsqueda de la unanimidad de la opinión que yo entendía peligrosa, y reflexioné de que mi postura de distanciamiento de la realidad política podía ser un egoísmo personal. No me arrepiento de la decisión tomada, creo que es un privilegio poder participar en los espacios de decisión de políticas públicas. A lo largo de mi carrera yo ejercí no solamente criticando los problemas, sino sugiriendo posibles soluciones, y en este escenario tengo la oportunidad de comunicar mi visión de las decisiones públicas al presidente de la República y a todo el equipo de gobierno, y es un privilegio que me hace sentir realmente cómodo de que acerté en el paso. Yo pienso que una persona evoluciona cuando pasa de preocuparse solamente de su desarrollo para preocuparse por compartir el éxito mediano, grande o pequeño que pueda acumular con los demás. Y yo no me arrepiento para nada de haber dado este paso. Es difícil, es un escenario difícil, pero no imposible de lidiar con él. Y la compensación en términos de satisfacción personal, cuando se ve uno reflejado en una decisión pública, compensa todas las dificultades posibles. Una te puedo mencionar: a lo largo de mi carrera yo fui alguien alejado de los conflictos públicos, de los dimes y diretes, de la chismografía local. Bueno, en el escenario político eso es imposible, pero de alguna manera yo lo manejo con serenidad, con prudencia, con equilibrio emocional, y lo sobrellevo. O sea que es algo, es un precio a pagar bajo por el resultado final. Homero. A propósito de eso, Homero, de esa confrontación en el ámbito político, a ustedes allá la cuenta en el Palacio, se le ha acusado, se le ha dicho que ustedes manejan cuentas falsas a propósito de esto de la tecnología, de que en Twitter hay una especie de, que le llaman los Abinabots. ¿Qué de cierto hay en eso? Sí, eso fue un escarceo coyuntural que el tiempo se ha encargado de responder. La verdad que personalmente, yo lo digo privada y públicamente, nunca he contado con bots para la comunicación pública. Yo creo en la comunicación orgánica, creo en la capacidad de pensar por sí mismo, y no creo inteligente utilizar esos mecanismos para imponer una tendencia,
porque además es innecesario porque contamos con un presidente de la República que es una de las figuras dominantes en todas las redes sociales y cualquier idea que se coloque en la cuenta del presidente Abinader se convierte en tendencia sin necesidad de impulsarlo de manera artificial. Nosotros tenemos una comunicación orgánica y no gastamos dinero en ese tipo de comunicación. Homero, da la impresión de que el gobierno no ha tenido un control mediático de los problemas sociales que involucran la violencia delincuencial, pero que tampoco ha podido amarrar una política migratoria que organice hacia la sociedad. La impresión de que hay una avalancha permanente de haitianos que cruza la frontera todos los días. Mira, te respondo, lo primero es que el gobierno en ningún tema ha querido tener control mediático, es todo lo contrario. Este gobierno, por profunda convicción del presidente Abinader y de mí que manejo esa responsabilidad en el gobierno, cree todo lo contrario. Nos hemos afanado para lograr reconstituir en el ecosistema mediático de la República Dominicana la posibilidad de que haya diversidad de relatos, diversidad de expresiones, de ideas sobre el acontecer público, porque estamos convencidos que medios fortalecidos e independientes, críticos, nos ayudan en la labor de tomas de decisiones. Y en esos dos aspectos que mencionas, Freddy, en la política migratoria y en la lucha en contra de la violencia y en su arista también de la seguridad ciudadana, yo pienso que en el aspecto migratorio la República Dominicana no ha tenido un presidente de la República más comprometido, más consistente con el tema de enfrentar un problema y la oportunidad que constituye la relación con el vecino país. Este es el presidente que ha escuchado el clamor del 86% de los dominicanos que indican que debe construirse una estructura física que separe las dos naciones. El presidente lo está emprendiendo, ningún presidente lo había hecho y la gente agradece esa capacidad de escuchar y de sintonía que tiene el presidente Abinader con los problemas de la nación. Este es el presidente que ha enfrentado el tema de la cantidad de parturientas migrantes que tienen que ser atendidas en nuestros hospitales a un costo oneroso para el presupuesto del país. Se ha enfrentado con firmeza. ¿Que son problemas que lleva tiempo solucionar? Sí, pero estamos en el camino, porque constantemente se le dedica tiempo mental y acciones públicas para enfrentarlo. Y en un tiempo prudente, la República Dominicana verá las variaciones. Romero, un cafecito Santo Domingo, café del bueno para usted. Se le agradece. Aquí tenemos el nuestro. Igual para nosotros, sí, ustedes están ya en condiciones iguales. Omar. Estamos pegados, estamos pegados. Mire, Homero, algunos críticos del presidente de la República le hacen la observación de que el presidente no se sienta a gobernar, que el presidente no dedica horas a hacer oficina en Palacio. ¿Qué responder a eso? Están equivocados totalmente y tienen una visión de pasadas presidencias. Eso se aplica a un presidente que trabaje en horarios de 8 horas. Pero este presidente no tiene un horario de 8 horas. Este presidente tiene un horario de 16 y de 18 horas. ¿Qué significa eso? Que lo que es una jornada de trabajo para un político normal es una doble jornada para el presidente. Una que se desarrolla en el espacio público constante del territorio nacional y otra jornada secundaria en el Palacio Nacional, a veces hasta las 3 de la madrugada. La hora del presidente Abinader trabajar en oficina es horas de la noche y de la madrugada. Entonces dedica tanto tiempo al contacto con la gente en el escenario público como el trabajo con los papeles. El presidente de la República, para mi sorpresa, es alguien que le da tiempo a leer todos los documentos. No hay nada que usted le escriba que no sea contestado, respondido o conocido por el presidente de la República. Es tan así que cuando yo quiero comunicar ideas fundamentales e importantes,
suelo escribir, porque sé que la va a leer. O sea, es un presidente que trabaja en oficina tanto como trabaja en el espacio público, porque sus jornadas son sobrehumanas. Sí, Pero, mismo me canso. ¿no le preocupa a usted del equipo cercano al presidente, la salud del presidente, con esas jornadas tan largas? No te escondo que me preocupa, pero cada vez que lo veo realizar esas jornadas y al otro día me reúno con él y lo veo fresco como una lechuga, digo, no. Sencillamente... No le hace efecto. No le hace efecto, no le hace efecto. Homero, quisiera saber de dos temas. Uno, de una eventual casa presidencial en Santiago. ¿Qué hay de cierto en eso? Y la otra, está saliendo un ruido económico desde la radio-televisión oficial. Sí, la primera pregunta de la casa presidencial fue indudablemente una propuesta del propio presidente de la República y te puedo decir que es un proceso que está bajo estudio para determinar el lugar más conveniente y preciso para tener esa segunda oficina en la capital del norte. Yo pienso que sí, que es un buen paso. Pero mientras llega, el presidente ha ejercido en una oficina itinerante por todo el territorio nacional, en una expresión de una visión de gobierno totalmente diferente. Es que nosotros estamos convencidos de que hay que llevar las políticas públicas allí donde vive la gente. Y por eso el presidente de la República vive en constante desplazamiento. Y eso se ha expresado en una distribución del presupuesto, por primera vez en la historia dominicana, real y efectivamente descentralizado, donde la inversión pública no se ha concentrado, como era tradición, en la gran capital, sino que no hay municipio, por pequeño que sea, que no tenga una obra de este gobierno. Y lo segundo, sí. El ruido, bueno, es natural en un gobierno que ha hecho un compromiso con la transparencia y la eficiencia, que haya informaciones que llamen la atención en este sentido. ¿Qué ha pasado ahí? En un proceso de licitación puede haber ejecuciones no correctas, no coincidentes con las regulaciones exigentes, y nosotros estamos comprometidos con cumplir esas regulaciones exigentes. ¿Y qué ha pasado hoy? Bueno, el organismo competente, compras y contrataciones, ha limitado esa licitación y lo que tienen es que volver a emprender esa licitación siguiendo las regulaciones normales. Yo pienso que es una expresión natural de un gobierno que se corrige a sí mismo. Y yo pienso que es un triunfo que el pueblo dominicano agradece y jamás va a querer involucionar en ese aspecto. Homero Figueroa, figura que no es militante del PRM, aprovechando la asistencia al programa, ¿por qué Homero Figueroa no pasó a ser parte, como otros que no eran dirigentes del PRM, de esta comisión ejecutiva de la 21ª Convención Nacional del Partido Revolucionario Moderno? Y un detalle que me llama la atención, los seguidores de Luis Abinader en Twitter, que es la red social como más noticiosa, es el que mayor cantidad de seguidores tiene de los dirigentes políticos de República Dominicana, 874.170, seguido de Danilo Medina con 750.000, luego le sigue Margarita Cedeño, 775.000, después Leonel Fernández con 561.000, Hipólito Mejía 298.000. ¿Esa es una cuenta orgánica o no tiene seguidores comprados, como dicen por ahí? Es orgánico totalmente. El presidente es la figura mediática en términos de redes sociales dominante en la República Dominicana. Y te respondo tu pregunta con respecto a la militancia partidaria, de que para nadie es un secreto de que yo voy a cumplir 2 años en la vida pública, en el tren gubernamental, y no hay necesidad de apresurar ningún proceso porque estamos concentrados en las actividades de gobierno. O sea, nosotros queremos ser un soporte para el presidente de la República para que haga una gran gestión, y no hemos tenido tiempo de pensar en nuestro destino individual, personal, en términos políticos o partidarios. Ya después de pasados estos procesos, evaluaremos si construiremos una carrera política o no, o volveremos como Cincinato a la vida ciudadana, a emprender otros esfuerzos. Ahora estamos enfocados en gobernar.
Homero, todos los decretos se publican, se publicitan, porque hay denuncias de que hay decretos que no se publicitan, que no se publican, sobre todo uno que tiene que ver con pensiones otorgadas, que dice las malas lenguas que son a dirigentes del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, que se le ha otorgado esas pensiones. ¿Se publicitan, se publican todos los decretos? Se publican todos los decretos y sobre todo decretos importantes y sensibles. Por mi mano pasan todos y no conozco específicamente ningún decreto que favorezca a figuras políticas del partido oficial. En eso hemos sido rigurosos, transparentes, y la verdad es que esa crítica la considero fuera de lugar. Homero, ¿cómo se está trabajando, cómo se está planificando la etapa en que habrá de entrar ahora el gobierno, la comunicación del gobierno con el eventual inicio de la reelección del presidente Luis Abinader? ¿Cómo será ese proceso? Bueno, ya acabamos de completar la primera mitad del gobierno. Nos graduamos, podríamos decir, en este posgrado de 2 años con notas excelentes, enfrentando los más graves problemas en diferentes escenarios que ha enfrentado político alguno en la República Dominicana, y estamos concentrados en este segundo tramo en luchar contra el riesgo mayor que tiene el país, que es este proceso de ralentización del crecimiento económico en el mundo y el impacto de la guerra de Rusia y Ucrania en los precios energéticos y por consiguiente también los precios de la materia prima, la inflación. Estamos concentrados en luchar con eso. La mejor estrategia para todo gobierno es gobernar bien, y estamos preparándonos para gobernar bien en este segundo tramo ante una eventual decisión del presidente de la República, que ha dicho que no está pensando en eso y que no tiene ninguna decisión. Bueno, tener la mejor plataforma de comunicación que se pueda tener, que es haber coincidido con las necesidades del país, haber enfrentado o iniciado la solución de los más graves problemas que ha tenido la República Dominicana históricamente, y yo pienso que eso será suficiente. Nuestra estrategia de comunicación está fundada en la verdad, en la transparencia, en la ausencia de manipulación. Lo que se ve es lo que es. Entonces, no se ha tratado oficialmente el tema de la reelección del presidente Abinader. No, definitivamente. El presidente está volcado. ¿Está esperando que él decida cuándo o cómo? No, este es un gobierno que no espera nada. Somos activos y estamos en permanente ejercicio y trabajo, organizando todos los posibles escenarios, preparados, con previsión, pero sin desconcentrarnos en lo importante, en lo que quiere la población, que es que ataquemos los problemas que les afectan. Mire, antes de que se nos vaya, Freddy decía temprano en el programa de que tenía la información de que no había caído bien lo que había decidido el gobierno para formalizar el servicio doméstico en el país. Usted que tiene acceso a esa medición, porque sus responsabilidades implican eso también, medir ese tipo de cosas en el gobierno, ¿cómo lo han visto ustedes esto? Bueno, en las mediciones preliminares ha salido muy bien. Se va a hacer una medición profunda a final de la semana, pero te puedo avanzar que los temas de cambio siempre producen naturales resistencias, y más cuando son cambios que coinciden con demandas de justicia acumuladas por décadas. Y yo le pido un ejercicio a todas las personas que regularmente corresponde a la clase media, aquellos que han sido un poco contestatarios con la medida o que no la han entendido bien, a que hagan un ejercicio de estiramiento y piensen como una persona que trabaja en el escenario de la vida doméstica. Las medidas se hacen para favorecer a un segmento de la población. Y obviamente en ese ejercicio de búsqueda de la justicia puede entenderse que intereses creados por el tiempo pueden ser afectados. Pero yo pienso que la gente, a medida que pase el tiempo, va a ver que nada va a pasar que no sea positivo para unos seres humanos que no estaban en el siglo XXI. Yo le digo a la gente, es un trabajo el que se realiza en el espacio del hogar para que éste funcione, es un trabajo.
Sí, es un trabajo. Y otra pregunta, ¿existe algún trabajo que sea digno y que no esté amparado bajo derecho? No existe, porque un trabajo que no esté amparado en el derecho no es un trabajo, es esclavitud. Y nosotros tenemos que ponernos a tono con el mundo. El país tiene que evolucionar. Y esto no responde a un capricho de este gobierno, sino a convenios internacionales. Gracias por acompañarnos. Que nosotros somos signatarios. Muchas gracias, Homero Figueroa. Gracias a ustedes, siempre es un placer venir aquí. Placer es nuestro director de comunicación de la Presidencia de la República. Nos despedimos de Color Visión. En este momento seguimos con la Super 7, hoy mismo la Super 7, mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.